Amado Padre Celestial, gracias mi Dios por este tiempo. Gracias mi Dios porque una vez más, con tu infinito amor, misericordia y fidelidad, permites, Padre, que estemos reunidos para escuchar de tu palabra. Y así como dice en tu palabra, Señor, donde dos o más estamos orando e invocando tu nombre, Señor, ahí estás tú. Padre amado, te pedimos que estés guiando la clase de hoy, que sea, Señor, de bendición, de crecimiento, Señor, y de acercarnos un poco más a ti, Padre amado. Te doy gracias, Padre, por este discipulado que hemos iniciado y seguimos, Señor. Gracias, Padre, por este material que nos has proveído. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús, te oramos. Amén. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Hoy tenemos, el tema de hoy es la oración. Estamos en la semana sexta de 12. Y bueno, le pregunto a ustedes si qué han analizado de esta clase tan interesante que nos tocó esta vez. Hicimos la lectura preliminar, ¿verdad? De lo que es la oración. Quiero ver el partido. Hola, ¿me escuchan, hermano? Sí, hermana, la escuchamos. Ya. Bueno, entonces hemos leído lo que es el tema de la oración y también el examen que nos pasan siempre desde la actividad número 6, ¿verdad? Yo lo encuentro muy interesante hacer esa evaluación, esa autoevaluación, porque realmente es una forma de confrontarnos cada uno con lo que estamos haciendo en nuestra vida espiritual, en nuestro andar con el Señor, ¿verdad? Hemos dado diferentes puntos y en esta oportunidad nos toca evaluar nuestro tiempo de oración. Y de repente uno se lleva sorpresas, en mi caso, ¿verdad? Es ver cuánto tiempo, qué hago con la oración y analizar cada uno cómo estamos en esa área, ¿verdad? Y con respecto a las preguntas, si hay alguien que tiene algo que comentar, ¿verdad? Respecto a los versículos que teníamos que leer para platicar, para dialogar hoy. ¿Alguna hermana, algún hermano tiene algún aporte respecto a eso? ¿Quién va a empezar? Claro, ya vamos ahí viendo. Buenas noches, hermana. Sí, le escucho, hermano, está el micrófono abierto. Bendiga. Hermano José Ramírez, de aquí de Manantial, de Iglesia Manantial. Sí. Hermana, el pasaje está en primera carta a los tesalonicenses, Sí. versículo 16, 17 y 18. El pasaje del versículo dice, en el versículo 16, está siempre gozosos. Es decir, que el pasaje inicia con el gozo, hablando del gozo, que fue un tema, no sé si usted estuvo presente en la clase hace 2 semanas, más o menos, que el hermano Felipe trajo a colación pues, la discusión sobre el gozo cristiano. Y hubo una gran discusión en ese momento, ¿no? Pero ahorita, gracias al Señor, investigando pues, y ahondando en la palabra, tenemos un poquito más claro sobre el gozo cristiano. El gozo cristiano aquí se manifiesta y en toda la escritura como un mandato, ¿no? Y pareciera algo absurdo o imposible hasta dada
dadas las circunstancias de la vida, ¿no? Que nos afectan a todos, a creyentes y a no creyentes. Y pareciera difícil de obedecerlo, pero entendemos que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y si es una persona que es nacida de nuevo, donde mora el Espíritu Santo en su corazón, pues fluye, ¿no?, de ese corazón a través de esa persona el gozo. El gozo es, yo conseguí que fluye constantemente de lo que el creyente sabe con certeza sobre su Señor, sobre Dios, y sobre esa relación eterna que tiene con Él, y esa relación de salvación que tiene con Él, sin importar las circunstancias que le rodean. Entonces, el gozo cristiano se diferencia del gozo del mundo, en que no importa de cuál sea la situación por la que esté pasando la persona, su fe, su creencia, su confianza está depositada en Dios. Y sabe que en Él pues están todas las promesas. Por lo tanto, ningún suceso, ninguna circunstancia de la vida cristiana, aparte del pecado, evidentemente, puede alterar el gozo. Parece que quedaron sin conexión por el momento los hermanos de Manantial, de la iglesia Manantial. Si alguien quiere aportar alguna otra cosa con respecto a Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. ¿Será que me escucharon? Ahí volvió. Hermano José, ¿le escuchamos? Sí, hermana. Sí. Con respecto a la parte del gozo, sí. Si había algo más que aclarar o usted nos puede ampliar más, por favor. Sí, yo opino igual que usted, que el creyente siempre como que tenemos una razón para estar gozoso todo el tiempo, sin tomar en consideración los problemas, como usted decía. Hace poco en mi iglesia un hermano decía eso, que no por ser cristiano dejábamos de tener problemas, que la diferencia es cómo nosotros tomamos los problemas o las pruebas, que esa es la gran diferencia entre nosotros. Tenemos esperanza siempre, sabemos que es para algo, para bien, que Dios envía las pruebas en su momento, sabiendo a quién también, para formar caracteres y distintas cosas, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con usted en que pareciera una orden por la forma imperativa que dice estad siempre, pero yo creo que un cristiano puede estar gozoso a pesar de las pruebas que pasamos siempre. Después en el versículo 17 dice, orad sin cesar, orad todo el tiempo por todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es como que pase lo que pase, sin importar lo negativo que sea todo, es dar gracias. ¿Le escucho, hermano? Y con respecto a Colosenses 4:2, ¿alguno lo leyó para
para compartir opiniones. Perseverad en oración, dice. La oración ha de practicarse por todo creyente en todo tiempo, velando en ella. Tienes que hablar. ¿Dónde está el...? Hermano Brisel, Hermana, ¿no escucha? sí, le escucho. No le escuchamos nada. No le podemos Escucha, hermano escuchar por Brisel. aquí. ¿Me escucha, hermano Brisel? Hermano Brisel. No. ¿Me escuchan, hermanos? Y le escuchamos. Bueno, parece que el hermano Brisel sí tiene problemas en oír. Entonces, vamos a pasar a la... Si alguien no tiene nada más que aportar, podemos pasar en empezar la clase. ¿Qué les parece? Está bien. Está bien. Bueno. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola hermanos, ¿cómo está? Les saluda Marisa desde Paraguay, de la misma iglesia de la hermana Norma. ¿Me escuchas bien, Marisa? Sí, ¿te escucho bien? Bueno, vamos a desarrollar entonces la clase hasta que yo les voy a silenciar y si alguien necesita algo, entonces me levantan la manito ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos. Estamos. Les voy a hablar de unas estadísticas que realmente son alarmantes y tristes. Según un estudio que hizo el señor Daniel Henderson, en una persona que viva 77 años, una persona gasta más de 24 minutos al día en vestirse. Eso equivale a 13 horas en un mes, aproximadamente 7 días al año o un año en toda su vida. Una persona pasa más de 40 minutos normalmente en el teléfono, que equivale a 20 horas mensuales, 10 días al año o 2 años en su vida. La persona normal pasa 3 horas al día viendo televisión, para mí que puede ser más de 3 horas, 45 días al mes o 9 años en la vida. Y acá viene lo triste y alarmante. El cristiano normal gasta menos de 10 minutos al día en oración, que equivale a menos de 6 horas al mes, 3 días al año o 7 meses toda su vida. Eso es alarmante y muy preocupante a la vez, hermanos, caer en esta estadística. Y lastimosamente yo creo que es así porque se dedica muy poco tiempo a la oración cuando uno pregunta a los demás hermanos. Sé que cuando tenemos problemas sí oramos un poco más, pero cuando todo va bien como que no hay mucho tiempo dedicado a la oración, ¿verdad? Y bueno, esta es una estadística sacada de este libro. ¿Qué es la oración? La oración es simplemente comunicarse con Dios, escucharle a Él. La oración es sencilla, pero sus efectos son poderosos. La oración nos conecta con el poder máximo del universo, nos conecta con el soberano Dios todopoderoso. La oración no es una práctica que hay que dejarle solamente al pastor o al líder o al mentor.
La oración, hermanos, debemos hacerlo todo el tiempo. El creyente puede orar desde su corazón libremente. Como les decía, es sencilla, pero sus efectos son poderosísimos. Nos conectamos a nuestro propio Dios, a nuestro Rey, a nuestro Dueño. No hay tiempo en la oración que sea una pérdida de tiempo. Al contrario, nada es más importante que esto. Y ahora vamos a ir a la oración en el discipulado, la importancia, para ver la importancia de la oración a lo largo de la Biblia. Se menciona unas 316 veces y era una característica clave de los hombres y mujeres piadosos. Richard Foster, en su libro Celebración de la Disciplina, afirma que la oración es uno de los aspectos más importantes del discipulado. De todas las disciplinas espirituales, la oración es la más importante porque nos inicia en la perpetua comunión con el Padre. Por otra parte, Foster dice, todos los que han caminado con Dios han visto la oración como lo primordial en su vida. Y es cierto, hermanos, si analizamos que es una conversación con nuestro Padre, ¿cómo no vamos a dedicarle tiempo a la oración? Si es lo más importante, si Dios es lo más importante y yo quiero estar con Él y hablar con Él, orando lo hago, hermano, orando escucho, orando pido. Ahora vamos a ver Jesús y la oración. A diferencia de un cristiano normal, como tú, como yo, que oramos pocos minutos al día, la oración en toda la Biblia es vista como el foco central en la vida. Cristo establece un ejemplo impecable de vida de oración. Él regularmente oraba y en muchas ocasiones se apartó para pasar a solas con el Padre. Por ejemplo, después de la alimentación de los 5,000 y despedir a la multitud, los registros de las Escrituras dicen, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Mateo 14:23. A pesar de sus ocupaciones, hizo tiempo para la oración, levantándose muy de mañana. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Marcos 1:35. Antes de tomar la decisión inconmensurable para elegir a los 12 discípulos, pasó toda una noche en oración para buscar la voluntad de su Padre. En esos días, Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Lucas 6, del 12 al 13. Resaltó la importancia de la oración a sus discípulos. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Lucas 18:1. Cristo también venció la tentación y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo con la oración. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. También encontramos en Juan 17 la mayor parte de un capítulo entero en donde Cristo se dedicó a la oración por sus discípulos y por todos los que le seguirían después. Los apóstoles y la oración. Siguiendo el ejemplo de Cristo y sus enseñanzas sobre la importancia de la oración, los apóstoles y la iglesia primitiva también oraban constantemente. Poco después de la resurrección de Cristo, los discípulos continuaron en oración. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. Después de que la iglesia nació en Pentecostés, la iglesia primitiva se dedicaba a la oración.
y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hechos 2:42. Después de ser perseguidos por predicar la palabra, los discípulos y la iglesia primitiva oraron por la audacia para seguir adelante. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Eso encontramos en Hechos 4:31. Frente a ocupaciones y problemas administrativos, la oración se convirtió en una prioridad de los ancianos de la iglesia primitiva, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:4. La oración acompañaba cada viaje misionero de Pablo y sus compañeros. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellas, los enviaron. Hechos 13:3. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres piadosos orando. Sin embargo, el cristiano normal ora menos minutos al día. Qué contraste, ¿verdad? La preocupación del diablo es impedir que los cristianos oren. Nada teme de los que no oran, trabajan sin oración. Si no nos dedicamos a orar, hermanos, para las decisiones que tomaremos en cuanto a la casa, en cuanto a nuestra vida, nuestro trabajo, entonces Satanás no se preocupa por nosotros porque sabe que no estamos cubiertos por el Señor. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué desempeña un papel tan grande en el discipulado y nuestra transformación hacia la madurez espiritual? La Escritura ofrece por lo menos 7 razones esenciales. 1. A través de la oración tenemos relación con Dios. Tener una relación con Dios es la esencia de la vida cristiana y nuestro propósito para existir. Es lo que Dios busca recuperar con la humanidad después de su caída en el jardín del Edén, y es un factor determinante de si una persona es salva o no. El simple hecho es que no podemos tener una relación con Dios sin oración. Es cómo nos comunicamos y hablamos con Dios. Dan Ayes lo dice bien. Primero, soy llamado a la oración porque es la llave maestra para construir mi relación de amor con Jesucristo. Ahora, esto es importante. El cristianismo no se trata principalmente de reglas, es tener una relación con Dios. Debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Cristo ejemplifica esta verdad en su vida de oración con el Padre. Continuamente estaba en comunión con el Padre y caminando cada paso mientras escuchaba a su voz. Si queremos tener una relación con Dios, entonces debemos orar. La oración es la prueba de la devoción. Es nuestra obediencia y compromiso a la comunión con nuestro Padre que muestra nuestro amor verdadero. Segunda razón. A través de la oración, Dios nos da el poder para vencer la tentación. Cristo proporciona una instrucción convincente y un ejemplo sobre cómo superar la tentación. En Lucas 22:39 al 46, Cristo enfrenta sus últimas horas en la tierra antes de ser crucificado. Él está en el jardín de Getsemaní, abrazando la realidad de pagar por los pecados de la humanidad por toda la eternidad. Comienza en este tiempo enseñando a sus discípulos cómo vencer la tentación. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbres hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Luego Cristo practicó lo que acabó de enseñar, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
La tentación de Cristo para evitar el dolor de la cruz fue tan intensa que su sudor se convirtió en sangre. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. A pesar de su tentación, él permanecía en oración. Se rindió a la voluntad de Dios y fue victorioso sobre la cruz y la muerte. Después volvió a sus discípulos para encontrarlos dormidos. Entonces les dijo otra vez sobre la importancia de la oración y su papel en la tentación. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Curiosamente, Cristo comenzó su instrucción sobre cómo superar la tentación, diciendo a los discípulos acerca de la oración, y a continuación, Él mostró con su ejemplo cómo hacerlo, y luego les dio su instrucción otra vez. Si vamos a ser victoriosos sobre la tentación, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Por desgracia, gran parte del tiempo, la oración no es lo primero que hacemos frente a la tentación, así que caemos como resultado. ¿Cuánto mejor estaríamos si fuera nuestra primera línea de defensa la oración? Dan Ice afirma: ¿qué pasaría si viéramos a la oración como nuestra primera opción para que Dios nos diera valor y la fuerza antes de nuestras tentaciones? Sin duda, si le oráramos más, cederíamos menos al pecado. Tercera razón: a través de la oración, Dios conduce y dirige nuestros caminos. Existen dos áreas generales en la vida donde necesitamos la dirección de Dios. Uno, en el conocimiento total de la verdad y moralidad ya revelada en la Biblia. Y dos, en las áreas prácticas de la vida que no se mencionan en las Escrituras. Dios ha revelado mucho de su voluntad a través de las Escrituras. Por ejemplo, su voluntad es que seamos salvos, transformados a la imagen de Cristo, alcancemos la madurez espiritual y que amemos a Dios y a otros. Sin embargo, en cuestiones no directamente reveladas en las Escrituras, se pone más complicado. Áreas como con quién nos deberíamos casar, qué trabajos debemos tomar o a qué universidad debemos asistir son las más difíciles de discernir. Si obedecemos a Dios en las áreas ya reveladas en las Escrituras, las áreas no reveladas serán mucho más sencillas de percibir. Sin embargo, si somos desobedientes a los deseos de Dios que Él reveló en las Escrituras, entonces lucharemos para encontrar su voluntad en otros asuntos. También es importante tener en cuenta que a veces encontramos sabiduría y dirección para descubrir la voluntad de Dios por escuchar a otras personas. Proverbios 11:14 habla de la función de consejeros. Proverbio 1:8 muestra el papel de nuestros padres y Santiago 1:5 habla de recibir directamente la sabiduría de Dios mediante la oración. A través de la oración, Dios milagrosamente abre y cierra puertas en nuestras vidas. Él nos ama entrañablemente y cuando ve a sus hijos buscando primero su reino y sobre todo deseando complacerlo, Él obra sobrenaturalmente para guiar y dirigir nuestros caminos. Cuarta razón: a través de la oración recibimos ayuda para servir a Dios. Charles Spurgeon declaró: preferiría enseñar a un solo hombre a orar que a 10 hombres a predicar. Por otra parte, Andrew Murray dijo: el hombre que moviliza a la iglesia cristiana a orar hará la mayor contribución para la evangelización mundial en la historia. La oración fomenta el poder del Todopoderoso y lo implica en nuestros esfuerzos.
Con Él somos todo, pero sin Él no somos nada. Cristo dijo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Una mirada cuidadosa a las Escrituras revela que todo lo logrado por Dios pasa a través de la oración. Los nacimientos de Isaac, el profeta Samuel y Juan el Bautista sucedieron a través de la oración. La sabiduría de Salomón, la dedicación del templo y las liberaciones innumerables de Israel de sus enemigos llegaron a través de la oración. La obra de Cristo, las obras de la iglesia primitiva y la propagación del evangelio vinieron a través de la oración. Además, si queremos las bendiciones de Dios en nuestras vidas y ministerios, solo vendrán a través de la oración. Quinto, a través de la oración vencemos en la guerra espiritual. La batalla entre el bien y el mal y la realidad de la guerra espiritual es clara en las Escrituras. Lo vemos en la vida y ministerio de Cristo, los apóstoles y la iglesia primitiva. También es específicamente tratado en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es a través de la oración es que usamos el poder de Dios para ser victoriosos sobre Satanás y sus fuerzas del mal. No somos rival para ellos, pero somos más que vencedores sobre ellos por medio de Cristo. También la oración es la armadura general en nuestra guerra espiritual. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:17-18. Sexta razón. A través de la oración, Dios nos concede paz. Podemos encontrar paz a través de la oración, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Además, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. La oración es lo que alivia nuestras preocupaciones y el estrés. Iniciamos la paz de Dios en nuestros corazones por tomar nuestras cargas y preocupaciones y colocarlas en Dios. Séptima razón de oración. A través de la oración, Dios nos sana espiritualmente y físicamente. Pero Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas, llagas, hemos sido sanados. Isaías 53:5. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Segunda de Crónicas 16:12. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermos? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará, sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5, 13 al 15. Conclusión, hermanos.
A través de la oración tenemos una relación con Dios para vencer la tentación, para encontrar la voluntad de Dios, lograr mucho para el reino de Dios, ser victoriosos en la guerra espiritual, recibir la paz de Dios y ser sanados física y espiritualmente. Como dice el guerrero de la oración, E.M. Bones, y me encantó esto, les leo, hermanos, la oración no debe ser considerada como un deber que debe realizarse, sino como un privilegio que se goza, una delicia que siempre revela alguna nueva belleza. La oración es un principio esencial del discipulado y sin ella la madurez espiritual es inalcanzable. Eso es, hermano, por ahora el tema de la oración. Yo voy a abrir sus micrófonos para escucharlos, para escuchar sus opiniones. ¿Qué les pareció el tema de la oración, lo importante que es y qué compromiso, qué desafíos, qué metas nos trazamos después de esta clase con respecto a la oración? Están abiertos los micrófonos, hermanos, podemos escuchar, si alzan sus manitos. La verdad que le abría a todos, podemos escucharle a todos. Todos no quieren hablar. ¿Ustedes van a participar? A ver, hermanos. Todos se la carta. Hermanos, si levantan la mano para darle la palabra a alguien. Le doy la palabra al hermano Brisel. Está abierto su micrófono, hermano. Ok, hermana, bueno, yo quiero agregar con respecto a lo que es el versículo, el nuevo tres versículos del capítulo 5, 16, 17 y 18 de Tesalonicenses. Sí. Que bueno, el apóstol Pablo quiere, bueno, que agrega que es un propósito de Dios, él quiere que su pueblo esté gozoso, ¿no? Como lo dice el primer versículo. Fiel en la adoración es orar, pues, orar en todo el tiempo, no quiere decir que estemos arrodillados o estemos siempre orando, porque imagínate, no estamos en un convento, ¿no? Por lo general, todos nosotros tenemos nuestras ocupaciones, pero de igual manera sí tenemos que ser, sí tenemos que tener esa actitud de adoración y agradecidos, pues. Y él lo posibilita para que sea así, pues. Así También, es, igual el apóstol Pablo en el versículo 5:18, él nos enseña que debemos dar gracias a Dios, no enseña que debemos dar gracias a Dios por cada cosa que nos sucede, sino que es en todo lo que tenemos que darle gracias a Dios. En todo lo que nos pasa, pero obviamente lo malo no viene de parte de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no deberíamos agradecerle a Dios por lo malo, sino que podemos sentirnos agradecidos por Dios, por su presencia y por lo bueno que puede darnos a través del sufrimiento, pues. Esa era mi acotación. Sí, hermano, muchas gracias, muy oportuna su acotación. Hermana Marrosa, le abro el micrófono. Marrosa. Buenas noches a todos, queridos hermanos. La felicito por esta clase. Hoy pude escucharla bien. No hubo tanta experiencia como el Ignacio. Gracias a Dios. Bueno, mi aporte es
la oración para el cristiano es con nuestra comunidad. Oramos a través de la oración tenemos una relación con nuestro Padre Celestial y así nos acercamos más a Él y Él hacia nosotros y así vamos, Él nos va a apoyar más y cada vez tenemos más relación con Él. Es como nos acercamos por medio espiritual que tenemos día a día. Desgraciadamente, nosotros como seres humanos muchas veces nos acercamos más en oración cuando estamos en cosas malas, cuando nos pasa algo, cuando estamos enfermos, cuando hay un accidente y no debería ser así. Nuestra relación debe ser que debemos mejorar como cristianos, que nuestra relación con Dios en la oración debe ser constantemente, desde que nos levantamos, debe ser nuestra comida, nuestra adoración, nuestra alabanza. Todo. Debemos tener la mente siempre abierta y dispuesta a estar en contacto con Él cuando estamos caminando, cuando vamos en una moto, cuando vamos en trabajo. Siempre debemos estar en oración y en contacto con Él. Y a través de Dios movemos la mano de Dios, o sea, nosotros oramos fe sobre nuestra vida, ¿no? Entonces, es importante de que nosotros como seres humanos, como cristianos que somos, de nuestra oración debe ser lo más importante. Es nuestra comida diaria, así como comemos 3 veces al día, nuestra oración debe ser constante. Nosotros en la mañana, al mediodía, antes de acostarnos, en cualquier situación que estemos, siempre debemos estar con Dios. Entonces, ese es que nosotros ya nos en alabanza, en oración, dándole gracias a Dios por todo lo que nos pasa. Tanto por las cosas buenas como por las malas, debemos darle a Dios gracias y estar siempre unidos a Él por medio de la oración. No sé bien, pero escuché interferencia. Entonces, buenas noches. ¿Aló? Sí, le escucho, hermana. ¿Sí me escucharon bien? Con interferencia, pero sí, lo principal se captó, ¿verdad? De que orar en el día mínimo 3 veces, así como los alimentos. Sí, estoy de acuerdo en que orar por lo bueno, por lo que nos sucede, orar para tener fortaleza en los malos momentos. Siempre uno siempre está pendiente, en contacto con Él, porque es nuestra conversación con nuestro Padre, ¿verdad? Exactamente, así es. Es una conversación, es estar en una conversación activa siempre con Él. Eso es la oración. Así mismo. Tener nuestra mente siempre abierta a Él. De que estamos trabajando y si necesitamos Dios mío, ayúdame para esto. A veces, por lo menos yo en mi trabajo, en el centro de estética, hay veces que llega una persona y siempre pongo mis manos, Dios mío, te pongo este momento para que seas tú guiándome, no sea yo, sino tú. O sea, siempre en lo que estemos haciendo, siempre tenemos que tener un contacto con Papito Dios, para que Él nos guíe, para que Él nos ayude, para que nos dé fortaleza, para que nos dé confianza, o sea, para todo. Sin Él no podemos hacer nada. Entonces, eso es la oración, estar en continuo porque a través de la oración es que nosotros nos acercamos a Él. Y hay personas que piensan que la oración es o sea, cada quien ora
como sabe, ¿me entiende? Pero a veces uno le pone mucha arandela a las oraciones y uno dice, pero es que yo no sé orar. Y orar es un diálogo, es hablarle a él, decirle cómo te sientes, qué quieres, esto, ¿sí me entiende? Y a veces nosotros le ponemos más arandelas de las que verdaderamente debemos hacer cuando le estamos orando a Papito Dios, o a veces queremos imitar a otra persona. Ay, fulanita sí ora bien bonito, pero yo no oro. No, o sea, lo importante es que uno hable con él y lo ponga en nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentimiento, que él sepa, que él nos guíe, que él nos... Y poco a poco vamos cambiando nuestra manera de orar y poco a poco él nos va dando más palabras para orar de una manera más bonito. Pero todo es si nosotros lo hacemos constantemente. Si no lo hacemos, nunca vamos a aprender a orar bien. ¿Sí? Vamos a las 5 ya se nos olvidan las cosas. O sea, todo es cuando nosotros hacemos nuestra oración día a día, constantemente, Papito Dios nos va cambiando el léxico, va poniendo palabras nuevas en nuestra boca y se nos va haciendo más fácil la manera de orar, estar con él. Sí, hermana, es como decía, no importa el vocabulario, yo creo que a Dios no pasa por allí, sino el comunicarnos con Él. Gracias a Dios, en la palabra dice que todas nuestras oraciones son transformadas para llegar a Él de la forma correcta, ¿verdad? Y sí, hay yo creo que muchos cometen ese error de querer rebuscar palabras y es innecesario. Orar, es hablar como estamos hablando tú y yo ahora mismo, ¿verdad? Así es. Amén. Gracias, hermana Marrosa. Mucho gusto de escucharte, muy contenta de escucharte también. Un beso grande para ti desde aquí. Bueno, bendiciones a todos, que pasen buena noche. Muchísimas gracias, Marrosa. Ahora doy la palabra al hermano Ramón, que tiene levantada la mano. Hermano Ramón, tiene abierto su micrófono. Dios les bendiga. Amén. Es un privilegio para mí estar entre ustedes. No contaba yo con esta clase, ¿me entiende? Porque he sido cambiado muchas veces a las 3 clases que tenemos para ofrecer. Pero estamos, ¿me entiende? Y mi aportación es, ¿cómo se llama? Lo que estaba mencionando en Lucas 22, del 40 en adelante, cuando el Señor se retiró de los discípulos, que dejó que orara y que no entrara en tentación, ¿me entiende? Entonces, sí, 3 veces, pero debemos de entender que todos los que oramos parecemos que queremos que las cosas sean como el Internet, ¿me entiende? Que Internet de super velocidad, que ponemos la cosa y que las cosas sucedan muy inmediatamente, pero no entendemos que Dios tiene su tiempo, porque el tiempo de Dios no es el tiempo del humano, ¿me entiende? El tiempo de Dios como puede ser un día, puede ser un minuto, puede ser 1000 años en un minuto, y lo que nosotros no entendemos, si queremos que todo sucedan ¿me entiende? Cuando ni hemos terminado de orar, cuando muchos cristianos queremos que las cosas ya hayan sucedido, y no es así. El Señor nos demostró, 3 veces se retiró a Él, las 3 veces le pidió al Padre Celestial que si era preciso de pasar esa copa de Él. No, como le digo, las oraciones, hay unas que son contestadas y otras no son contestadas. Ahora con los discípulos que los encontró durmiendo Él, ¿me entiende? Ahí nos está enseñando que estemos prevenidos, que estemos advertidos, que no debemos de descuidar la obra de Él, ¿me entiende? Orar con Él es estar en comunión con Él. Exclusivamente en mi página de Facebook tengo, ¿me entiende? Dice orar en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, ¿me entiende? Uno puede ir en el carro, puede ir orándole al Señor, puede ir hablando con el Señor, ¿me entiende? Eso es en todo tiempo y no es necesidad de que nos postremos 1, 2 o 3 horas, no. Todo tiempo es a cada momento que salimos a estar en comunión con el Señor, si estamos en comunión con el Señor. Y eso es lo que nos va a suceder. Si dejamos de orar, el Señor nos va a encontrar desprevenidos, no nos va a encontrar en relación con Él. El apóstol Pablo, en se me está trabando la garganta, disculpen. Sí.
En 2 Tesalonicenses, Pablo 3 veces le pidió al Señor que le quitara esa angustia que tenía él con el aguijón que tenía él, ¿me entiendes? Y las 3 veces se le fue negado, ¿me entiendes? Y le dijo que bástate por mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad, ¿me entiendes? Nosotros creemos que todas las peticiones van a ser contestadas, ¿me entiendes? Depende de cómo se la pidamos a él, si la pedimos de corazón o si la pedimos, porque él ya sabe lo que necesitamos nosotros, ¿me entiendes? Pero tiene que ver qué corazón tenemos en el momento que estamos pidiendo a él, no nomás para pasar el momento. Hay muchos cristianos que les son contestadas todas sus peticiones, ¿me entiendes? Y oran por otras personas y las otras personas también se les son contestadas, pero pasa el tiempo y se olvidaron, ¿cómo se llama?, de quién es Dios, quién le manifestó esa bendición, pero no se olvidan de la bendición, pero quien se las hizo se olvidan, ¿me entiendes? Y eso que sucede en la oración debe ser en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, ¿me entiendes? Y muchos estamos pero muy lejos de la oración. Yo veo que hay, cuando hablan con un servicio ya sea de hogar o un servicio en la iglesia, nomás le dan un minuto y dice que Dios nos dé un momento ameno y que estemos todos en el mismo sentir, amén. Y ahí se terminó, pero no dicen cuál es el motivo porque estamos reunidos, ¿me entiendes? Y eso es lo que pasa, la oración es ¿cómo se llama? Una cosa que debemos de tener nosotros presentes en nuestros corazones para que el Señor mire qué corazón tenemos para con Él, qué relación tenemos con Él. Si no oramos, Él nos deja, si no le pedimos, Él nos deja, ¿me entiendes? Aunque Él sabe qué necesitamos, pero nosotros tenemos que decirle a Él lo que necesitamos, aunque sea, si en la mañana le pidió lo mismo, en la tarde le pide lo mismo, en la noche le pide lo mismo. Él quiere que estemos en comunión con Él. Él ya sabe lo que necesitamos. Amén, hermanos. Que Dios la bendiga. Amén. Amén, hermanos. Sí, estoy de acuerdo con usted. Y muchas veces la respuesta de la oración también no nos agrada, pero debemos recordar que Dios sabe mejor que nosotros qué es lo que necesitamos y sobre todo qué nos conviene y para qué estamos preparados y para qué no. Entonces, si pedimos, tenemos que estar sabiendo que quizás la respuesta tampoco no nos agrada o no es lo que esperábamos, pero Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Amén. A ver si hay otro hermano queriendo aportar algo más antes de despedirnos. El hermano Brisel, le voy a abrir su micrófono, hermano Brisel. Está abierto su micrófono, hermano Brisel. Buenas noches, hermana. Buenas noches, ¿cómo está, hermana? Hermana Marley, saludos, Dios les bendiga a todos los que escuchen en este momento. Sí. Y hablando una vez más del tema de la oración, es una exhortación que le hablaba entonces en ese momento Pablo a la iglesia tesalónica, y eran tres exhortaciones. La primera era el gozo, que ya se habló. Sí. La segunda era la oración, y la tercera es dar gracias a Dios en todo. En todo, sí. Sí, quería aportar algo sobre la oración en el momento de cuando una persona no está iniciando pues en el camino del Señor y no sabe cómo orar. Y estuve leyendo un aporte del libro R.C. Sproul, de ese autor, sobre el tema de la oración. Y él habla en su libro de que con la oración es la comunicación del creyente con Dios, ¿verdad? Y sí, que él nos habla verbalmente por su palabra. Dios nos habla, ¿verdad? Verbalmente por su palabra y de manera no verbal a través de su providencia. Acota además de que Charles Hodge declaró que la oración es la conversación del alma con Dios. Amén.
Por medio de la oración, nosotros expresamos reverencia y adoración a Dios. Es algo que a mí me llama mucho la atención cuando este autor me dice, ¿verdad? Que claro, por supuesto que la Biblia también nos lo habla, de que por medio de la oración nosotros tenemos que mostrar reverencia y adoración a Cristo, a nuestro Dios, nuestro Creador. Porque he visto que hay personas que se dirigen a Dios como que Dios fuera cualquier cosa, o sea, como que aquí hablando coloquialmente, como dicen los venezolanos, hermana, por aquí decimos, como que jugó picha con esa persona, metra. Por aquí se habla así, los venezolanos hablan así, ¿no? para decir que tiene demasiada confianza. Bueno, entonces he visto que hay gente que se dirigen a Dios como cualquier persona, pues. Entonces me llama la atención eso, que la palabra nos dice que nosotros tenemos que mostrar, pues, reverencia y adoración, respeto a Cristo. Y es allí cuando nosotros derramamos nuestra alma en confesión a Él, nos contristamos, ¿verdad? Y así derramamos nuestro agradecimiento al Señor por la salvación y le ofrecemos peticiones y nuestras súplicas por nuestros familiares que no conocen a Cristo, etcétera, etcétera. O sea, la oración es el medio que Dios utiliza para hacer su soberana voluntad, o sea, que se cumpla la voluntad de Cristo, de Dios en nuestras vidas, pero a veces el cristiano ora al revés, ora que yo quiero esto, que yo quiero que se cumpla mi deseo, que yo quiero que se haga así como yo diga, que yo quiero que sea del color tal, yo quiero que sea, o sea, mi voluntad. No dice como dice la palabra, que hágase tu voluntad. El ejemplo perfecto que nos dio Jesucristo en el libro de Mateo está explícito, cuando Jesús nos dio el ejemplo de la oración, cómo se debe orar. Entonces vemos también que hay gente que se dirige al Señor, a Jesucristo, a Dios Padre, como cualquier otra cosa, y no con esa reverencia o que se merece Jesús, y en aceptar la voluntad de Cristo y no la nuestra. Y generalmente el cristiano ora es como pidiendo las peticiones suyas, pero a la voluntad carnal, o sea, no a la voluntad de Cristo. Y como decía el hermano Ramón, que no todas las oraciones son contestadas, sino de acuerdo al propósito y voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, si nosotros, como decía el hermano Ramón ahorita, que Pablo tenía una enfermedad en sus ojos y él oraba a Dios 3 veces a que se le quitara esa enfermedad, y Dios le dijo, o Jesús le dijo, bástate en mi gracia. Cierto que es así, porque él se deleita en la debilidad él se goza cuando el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad del ser humano, ¿me entienden? Entonces, hay personas, yo tengo un ejemplo muy vivo, que mi padre, él era diabético, digo que era porque ya falleció hace unos cuantos meses, y él me decía que él le oraba mucho a Dios para que le quitara esa enfermedad. Y yo le decía, acuérdate que tú me enseñaste a través de la palabra de que se hace la voluntad del Padre, no la nuestra. Y él me dice, yo le he orado al Señor que me lo quite y no me lo quita. Y yo le dije, claro, porque esa oración no te la va a contestar porque tú estás haciendo una petición que desea tu corazón, pero acuérdate la oración que hizo Pablo, y le recordé la Escritura, y es allí cuando él se refresca de la Escritura y acepta que la voluntad del Padre o la voluntad de Dios es la correcta y no la nuestra. Lo importante es que nuestra adoración a Cristo sea siempre continua, sea siempre genuina, sea siempre en alabanza a aquel que todo lo sabe y que todo lo ve, que por algo Él no permitió que fuera sanado, porque Él se quería gozar en su poder, se quería perfeccionar en su carácter, ¿me entiendes?
Y a veces Dios permite tales situaciones para que nosotros busquemos el rostro de Dios y nos acerquemos a Cristo, y que con esa condición nosotros podamos predicarles a otros que tienen enfermedades peores y que viven una vida amarrada, qué sé yo, por ejemplo, a un oxígeno, pegado a un oxígeno, y sin embargo así, conozco personas que sin embargo así le dan gracias a Dios por su vida, le dan gracias a Dios porque tienen un corazón limpio, porque Jesucristo restauró su vida, porque Jesucristo murió en la cruz por ellos, que les dio salvación y vida eterna, que es lo más importante del ser humano, que nosotros tengamos una vida eterna con Cristo. Y ese es el gozo que sentimos, pues. Y otra cosa que vi también en el libro que estaba estudiando, parte de la Biblia, vi un acróstico llamado casa, y es una ayuda en la oración, que es una herramienta muy útil que da RC Pro para aprender a orar. Aquellas personas que aún no saben orar, como decía la hermana que estaba hablando, la hermana que estaba hablando, ella decía que había personas que no saben orar, pues claro, eso va poco a poco. Y ese acróstico casa, que la C significa confesión, la A significa adoración, la S significa súplica y la A significa agradecimiento. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, podemos confesar nuestros pecados, ¿verdad? Y confesar de que hemos pecado contra Dios, que le fallamos. Allí derramamos nuestro corazón, pues, hacia Dios, de que sin Él nada lo somos. Y luego tenemos una actitud de adoración, de adorarlo a Él por lo que Él es y por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, que la obra perfecta que Él comenzó en nosotros, Él la va haciendo a diario en nuestras vidas. Y la súplica, que nosotros en el comienzo de nuestro andar con Él podamos crecer a través de su palabra, a través de su palabra, tener un conocimiento de madurez espiritual con Cristo, poco a poco, y ser agradecido por lo que Él está haciendo y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Eso lo podemos ver en Romanos 8, 26 al 27, Primera de Juan 5, 14 al 15, Juan 14, 13 al 14, etc. O sea, la palabra de Dios es toda para nosotros. Le doy la oportunidad a otro hermano, si hay alguna duda por allí, puede también preguntar a la hermana o a mí, no sé, estamos a la orden, hermano. Muchísimas gracias, hermana. Gracias por el aporte, muy interesante, muy cierto, muy oportuno todo lo que ha aportado, hermana. Falta de agradecimiento. Otro hermano que quiera aportar algo más respecto a lo que siente con la oración, con lo que hemos leído, lo que le dice la palabra, lo que Dios está poniendo en su corazón. Bueno, entonces quiero compartir con ustedes una experiencia personal con esto, el paso 4 de este material de actividades que se nos envía, ideas para crecer en la oración. Yo en realidad soy maestra de niños en mi iglesia, y una de las cosas que tenemos junto con la hermana Marisa es enseñar el tiempo devocional a los niños, insistir con el tiempo devocional desde pequeño,
Y me encantó ver que también para los grandes es igual que para un niño enseñarles, ¿verdad? Recordar de reservar un tiempo fijo de oración a diario, hacer un hábito cotidiano de la oración, apartar un lugar que esté libre de distracciones. Y los temas de oración pueden ser, son tan variados, depende de cómo estemos, de qué es nuestro día a día. Yo personalmente comparto con ustedes que últimamente le estoy pidiendo muchísimo a Dios que me muestren las cosas que a Él no le agradan, que suceden en mi casa, que lo hago yo, que lo hace alguna persona, que hay, que están interponiéndose a Él con nosotros, con nuestra comunión. También le estoy pidiendo que me ayude a la gestión del tiempo, a no perder tiempo en cosas que no son importantes porque me es muy fácil distraerme. También estoy combatiendo duramente con la pereza, con las cosas con el cansancio, con el sueño, porque estamos trabajando bastante y hace mucho calor en mi país y eso parece que nos agota más y es una pelea con el cansancio, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, una pelea también, una lucha es con la apatía, ¿verdad? Salir de esa zona de apatía a todo y pedirle a Dios que nos quite de eso a mí, a los jóvenes, a los niños, a todos, para perseverar en la oración, para que estas estadísticas que hoy estuvimos viendo se levanten a favor de la oración. Qué lindo sería ver en poco tiempo de que las horas dedicadas a la oración creció, que el milagro de oración se manifieste en la casa, en la escuela, en la calle. Un tiempo había muchos problemas acá en el barrio. Yo soy de Asunción, de Paraguay. En mi barrio había nos molestaban mucho los jóvenes con sus motos, habían asaltos, había mucho desorden. Y se me ocurrió orar por mi barrio, por mi calle. Y le pedí a otros vecinos que oráramos también por la calle, específicamente decir la calle tal. Mi calle tiene el nombre de la capital de los venezolanos, mi calle es Caracas. Bueno, y yo oraba por Caracas, por mi calle, y eso fue mermando, fue pasando. En una oportunidad alcancé a un joven y le dije que por favor bajara el ruido de su moto, porque no nos dejaba dormir bien y descansar, y el joven miró bien y me dijo, sí, no hay problema señora, yo no voy a hacer más ruido. Y terminó. Fue respuesta a una oración, fue respuesta a muchos días de oración, no fue de una vez. Y bueno, Dios responde, hermanos. Es orar, no cansarnos de orar, no cansarnos porque no escuchamos una respuesta o porque los problemas son muchos. Le animo a que estemos orando en todo tiempo. Y antes de despedirnos, especialmente pongo en oración la salud de nuestra hermana Magalí, para que pronto ya esté nuevamente con nosotros aquí compartiendo, escuchando su voz tan hermosa, dándonos la clase, sus conocimientos. Orar por la hermana Magalí, orar por cada hermano que forma parte de Leyendo las Escrituras, orar por nuestro hermano Felipe, que es el que permite que todo esto esté sucediendo, que yo hablando acá y ustedes en sus países me están oyendo. Gracias a Dios por eso, y orar y orar y orar para que esto continúe y crezca. Si le pido al hermano Ramón que cierre la clase de hoy en oración, hermano Ramón. Amén. Bendito Padre Celestial, henos aquí terminando esta clase, Señor, conforme a tu palabra y a tus dichos, mi amado Dios. Vengo en el nombre de aquel que estuvo contigo, Señor, en la creación, aquel que vino y bajó de lo alto y vino a postrarse en una mujer para darnos las enseñanzas que hoy estamos nosotros tratando de desarrollar, Señor, porque traemos ese sentir que nos pusiste, Señor mío, por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesús de Nazaret. En nombre de Él vengo y doy gracias al Padre Celestial por medio de ti, amado Jesús, y con la unción de tu Santo Espíritu, Señor, damos por cerrada esta clase
de esta noche, Señor. Te pido que la próxima clase sea una clase muy amena también, Padre Santo, donde tú estés con nosotros como estuviste esta tarde o esta noche. No sé qué hora será en estos países, Señor, pero te pido, Señor, en el nombre tuyo, mi Cristo Redentor, que estés siempre, Señor, en nuestros corazones, Señor, que el Espíritu Santo nos haga gemir y nos dé este sentir siempre, Señor, de estar en un mismo sentir de ese Espíritu que mora en nosotros. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de ti, Hijo amado, decimos amén, amén. Amén. Vamos a despedirnos todos. Estoy abriendo el micrófono de todos. Están abiertos los micrófonos para despedirnos, hermanos, y luego ya cierro. Buenas noches, seguimos. Buenas noches a todos. Que Dios les siga bendiciendo, la hermana Tania aquí en Venezuela. Bendiciones a todos. Amén, hermana, bendiciones. Despedimos a la iglesia Manantial de Agua Viva. Dios les bendiga ricamente. Amén, hermano Ramón.